Muy bien. A ver, el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver, no puede ¿qué? Entrar y no puede ¿qué? Ver. Espérese, verá. El que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver, no puede entrar, no puede permanecer y no puede heredar el reino de Dios. Porque para poder ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Les traje una imagen en la que usted me va a decir qué ve ahí. ¿Qué ve ahí? No, las vacas ya las vendí. Sí. ¿Cuántos? Bueno, listo, caballos. ¿Cuántos caballos? 4 caballos. Ah, sí. Pues más guapos. Yo no había visto sino. No, hay más. 3 caballos y una mula. Ay, hombre. ¿Quién los vio? ¿Quién los vio ya? Mi Márgara, venga, muéstremelo, al favor. Yo no había visto el potrico. A ver, ¿dónde está? El potrico. 1, 2, 4 caballos. A ver, ¿serio? 1. Listo. ¿Dónde están los otros 3? 1, 2, 3 y el potrico 4. Muy bien. Un aplauso para mi Márgara. Un aplauso para mi Márgara. ¿Cuántos? Ah, no, pero si es por ese aplauso no volverá a salir. No, un aplauso para Márgara. La fe es eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta que uno no nace de nuevo, no ve a Dios. Y por mucho que uno intente verlo, si no nace de nuevo, o necesita que alguien se lo muestre para poderlo ver, como acabamos de ver. De verdad yo no había visto el potrico. Y no, nació mientras puse la diapositiva. Pero me lo mostraron y lo vi. Y lo mismo ocurre con las cosas de Dios. Hasta que no nacemos de nuevo o alguien no nos las muestra, no podemos entender en qué consiste este caminar en medio de este tiempo tan difícil para algunas personas que aún cargan con todos sus problemas o sus éxitos a veces y los tienen así, completamente oprimidos. Pero cuando vemos el reino, todo ocupa su lugar y entramos en la paz y en la tranquilidad de Dios. Diga conmigo, ¿es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estábamos viendo la semana pasada acerca de cómo nosotros, sin ser judíos, del pueblo judío, fuimos incluidos por el Señor Jesús, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, entre sus ovejas. Y este versículo, usted que acostumbra grabarse versículos, sería uno bueno para grabarse. El Señor Jesús dijo, estas son palabras del Señor Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a que había seres humanos que no eran judíos, del pueblo hebreo, que también iban a ser llamadas ovejas de Dios. Cuando habla de otras ovejas, entonces está incluyéndonos en lo que el Señor Jesús hizo hace 2000 años por la humanidad. Es decir, venir a mostrársenos. Realmente Él es el que viene a mostrarnos a Dios siendo el Dios. Ahora, con respecto a esas ovejas, Él dice, esas ovejas de las cuales está hablando, que no son de ese redil judío, debo traer y oirán ¿qué? Mi voz. Diga conmigo, su voz. Usted y yo, para poder ser ovejas del Señor, tenemos que escuchar la voz del Señor.
El Señor te llama de muchas formas y de muchas maneras. Si pasamos cada uno de los que vinimos hoy a contar acá cómo fue que escuchamos la voz de Dios, tendríamos multitud de testimonios y diversas maneras de cómo Dios lo ha hecho. A nadie ha llamado de la misma manera, así sean esposo y esposa, así sea el novio y la novia, así sean los mejores amigos desde pequeños. A cada uno Dios lo ha llamado de manera diferente, porque resulta que cada una de sus ovejas Dios las conoce por su nombre. Dios sabe cómo te llamas, Dios sabe qué ha transcurrido en tu vida, qué hechos han acaecido en esa vida, cuántos años tienes, qué estudiaste o qué no, cuáles han sido tus triunfos y tus fracasos. Y en medio de ese acelere en que vive el ser humano, porque ha sido así durante todos los tiempos, hay un momento en el que te detienes sin importar la edad y escuchas esa voz que te dice por nombre propio: te necesito, eres de mi rebaño, eres mi oveja y por eso estás oyendo mi voz. Y cuando el Señor Jesús dice debo traer, es porque el Señor Jesús, que es Dios encarnado, cuando el Espíritu Santo coloca a Jesús en el vientre de María siendo virgen, Él venía con una misión, porque Él vino enviado por Dios precisamente con este debo traer. El deber del Señor Jesús era traerte a su rebaño. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? Traerte a su rebaño. No eres un caso fortuito, no eres un accidente, no estás en esto porque no había más que hacer. Él te llamó. Y lo tremendo es que no todos los seres humanos son ovejas de Dios. Claro, Dios los hizo, Dios los creó, pero ese rebaño que Él ha decidido conformar es el que escucha la voz de Dios. Y también veíamos que entonces habrá un rebaño. ¿Y cuántos pastores? Uno solo, porque ya Pablo nos dijo que hay un solo mediador entre el Padre Dios y el ser humano, y es Jesucristo, que vino precisamente para ser ese mediador. Entonces me habla de un rebaño y de un pastor. Un rebaño porque muchos judíos creerán en Cristo Jesús, otros judíos no creerán en Cristo Jesús, y muchos de nosotros que no somos judíos, llamado el pueblo gentil, creeremos en el Señor Jesús durante todas las generaciones desde hace 2000 años, y otra cantidad de seres humanos no judíos no creerán en el Señor. Pero te tengo una gran noticia: tú sí creíste, porque el Espíritu Santo de Dios ha decidido que nazcas de nuevo. Eso es algo que de verdad nos debería hacer brincar de la felicidad y de la alegría, porque el llamado no es solamente para esta vida, también es para la venidera. Entonces, un rebaño solo y un pastor solo. Entonces, el Señor Jesús es el único que puede llamarse nuestro pastor, porque dio su vida por nosotros. Nadie más ha dado la vida por nosotros en ese aspecto. Yo sé que tú tienes personas, y tienes personas tú que te tienen a ti, por las cuales eres capaz de dar la vida. Un hijo o los hijos, papá, mamá, un gran amigo, no sé, eres una persona que podría dar su vida por ellas, pero esa vida que tú darías por esas personas, o que esas personas darían por ti, no te darían vida eterna. Diga eso conmigo: vida eterna. El Señor Jesús es el único que puede dar vida eterna, porque recuerden que ya aprendimos que tanto amó nuestro Padre Dios a los seres humanos, que envió a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Vida eterna. El ofrecimiento del Señor es vida eterna. Y avanza diciendo: por eso me ama el Padre. Esto es una historia de amor. Diga conmigo: amor. Pero ya hemos visto qué clase de amor. Jesús está diciéndonos, después de llamarnos sus ovejas, que por haber entonces venido y reunir en un rebaño a todas las ovejas, los seres humanos que han de estar con Dios para la eternidad, el Padre lo ama. ¿Por qué ama el Padre al Señor Jesús? No es solamente porque ha venido a reunir en un solo rebaño a estas ovejas que no son de ese redil, y a ese redil de ovejas que ya tenían el pueblo judío. No,
Él hizo esto, aunque somos muy beneficiados, el beneficio que hemos tenido de esta relación entre el Padre Dios y el Señor Jesús y el Espíritu Santo, ha traído para nosotros un beneficio colateral. Cuando el Señor Jesús dice que por hacer esta clase de cosas es que lo ama el Padre, no está diciendo, escuche bien, que porque nos salvó al dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, es por eso que Dios lo ama. No. Dios lo está amando a Él porque le obedeció. Y el Señor Jesús le obedeció no para ganarse su amor, el amor del Padre, porque siempre lo ha tenido desde la eternidad, el ágape, sino que porque ama al Padre, entonces le obedeció para cumplir el mandato de venir al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces escuche bien esto que le voy a decir. La obediencia es una consecuencia del amor. Nosotros los creyentes, al igual que el Señor Jesús, no es que obedezcamos al Padre para que nos ame, sino que le obedecemos porque lo amamos. Y el Señor Jesús, porque ama al Padre, vino a obedecerlo. Entonces el Padre también le corresponde con ese amor. Quiero volver a aclarar qué clase de amor es. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay un amor erótico. Es decir, esa pasión sexual que un hombre siente por una mujer. No está hablando de esa clase de amor. Ese amor lo conocen los seres humanos y caído y degradado después de la salida del jardín del Edén. Tampoco es un amor filial, el que tú sientes por tu hijita o el que yo siento por mi padre o por mi madre. No, ese es un amor muy lindo, un amor muy íntimo, un amor muy precioso que los seres humanos podemos producir y además caído, para no entrar en detalles porque ya lo hemos explicado muchas veces. El amor que Él viene a ofrecerme es el ágape, diga conmigo ágape. El amor que Él viene a enseñarme a conocer es un amor que existe desde la eternidad. Es más, en 1 de Juan 4:8, el mismo Juan en su carta dice que Dios es ¿qué? Amor. Diga conmigo, Dios es amor. Cuando Juan en su primera carta dice que Dios es amor, no me está hablando de que es una de las cualidades que tiene Dios. No, Él está diciendo que Dios es amor. Ni siquiera me está hablando de el amor de Dios, sino que me está diciendo Dios en esencia, su esencia es ser ágape, es el amor. Entonces cuando yo me aproximo al Padre a través de la persona del Señor Jesús, me aproximo, como dice la misma palabra, que el gran asunto de esto, escuche bien, es que Dios me amó primero a mí sin que yo le amara, porque el ágape se caracteriza por querer el beneficio del objeto amado o de la persona amada sin recibir absolutamente nada a cambio. Es un amor sin interés y sin intereses. ¿Me estoy haciendo entender? Dígale de lado, ágape. El ser humano caído siempre, así sea muy loable su manera de ser, espera algo a cambio. El hombre espera que la mujer que él ama lo ame. El hijo y el padre esperan que su hijo amado, su padre amado, también lo ame porque lo ama. Aquí en esto hay un vaciamiento total de la persona que ama, porque no espera sino que el otro triunfe, salga adelante y prospere sin necesidad de que le retribuya, ni siquiera que le dé las gracias. ¿Me hago entender? Por eso les decía la vez pasada, nosotros de amor, los seres humanos, no sabemos nada, absolutamente nada. Entonces habla de serenatas y de corazones rotos, por eso se venden los boleros, los vallenatos y los tangos. Pero el amor del cual estamos hablando acá es un amor desconocido completamente para el ser humano. Y entonces el Señor Jesús me empieza a hablar de por qué Él pone su vida por las ovejas, porque efectivamente Él va a ser asesinado en la cruz del Calvario unos días después de todo esto que estamos hablando en el Evangelio de Juan, porque esto ya ocurrió. Diga conmigo, ya ocurrió. Por eso me ama el Padre. Ahora, ¿por qué me ama el Padre? Estamos hablando acerca del Señor Jesús. Dice, porque yo pongo mi vida para volverla ¿qué? A tomar. El Señor mismo, en su vida biológica, el Señor Jesús, cuando se encarna en el vientre de María, siendo ella virgen, Él es
provisto de un cuerpo, Él se hace carne como nosotros, como ser humano, porque necesita entregar su vida en amor. Mire que el versículo dice, porque de tal manera que, dígalo, porque amigos están aquí. Recuérdeme a qué es que venimos, a renovar ¿qué? Nuestro entendimiento. Esto no nos lo van a enseñar en ninguna otra parte, solo en la palabra. Entonces, ¿qué dice el versículo? Porque de tal manera que amó. Entonces, el Señor dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El sacrificio del Señor Jesús es voluntario. Él no es el hijo obligado a obedecerle al Padre, porque al fin y al cabo es el papá y él es la autoridad. Recuerda cuando tal vez a usted, su papá lo mandó a hacer algo, o su mamá lo mandó a hacer algo, y usted no quería, pero lo hizo porque no había de otra. Porque además le ponían como consecuencia de no obedecer un castigo. No. Es tal el ágape que el Señor Jesús, que es Dios, y entre el Padre y el Espíritu Santo hay, que Él toma su vida, la coloca en favor de la voluntad del Padre por amor y después la vuelve a tomar, porque recuerden que el Señor Jesús resucita, Él no se quedó muerto. Diga conmigo, resucitó. Además, no estamos hablando de que va a resucitar. Para nosotros 2000 años después sabemos que el Señor Jesús resucitó, es decir, volvió de entre los muertos. Su vida biológica fue completamente entregada en obediencia al Padre por puro amor. Entonces, escuche bien, la resurrección, la obediencia del Señor Jesús yendo a la cruz es una consecuencia del ágape que hay entre ellos. Por eso el que es Dios dice, porque yo pongo mi vida para volverla ¿qué? A tomar. Él nos está diciendo, miren, lo mío en la cruz del Calvario, sáquense de la cabeza lo que les metieron en televisión y en Hollywood y todos esos golpes de pecho que usted se da una semana al año. No. Yo en el asunto del Calvario, en la semana de la pasión, yo no soy una víctima, soy un obediente por amor al Padre. Sáquese de la idea ese Cristo sufriente, colgado, lacerado, como víctima de la humanidad y del mismo Satanás, que lo arrinconan y a él como que no le pudo volar, entonces lo mataron. No. Él está diciendo, porque yo pongo mi vida para volverla ¿qué? A tomar. En una de las escenas del mismo Evangelio de Juan más adelante vamos a ver que alguien le corta la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote que vienen a apresar al Señor Jesús, y él vuelve y se la coloca, le coloca la orejita que le había volado aquel otro con un sable, con una espada, con un machete, y le dice, no hombre, no es con espada, porque el que a hierro mata, a hierro ¿qué? Muere. Además, ¿no piensas que yo puedo clamar a mi Padre y Él enviaría mínimo 12 legiones de ángeles, 12 ejércitos para librarme de este momento? Pero es que el reino de Dios no es de este ¿qué? No es de este mundo, ni se mueve bajo los parámetros de este mundo. Entonces, además de su resurrección y de su obediencia al Padre, el énfasis acá que quiere dar el apóstol Juan es que esto es por ágape. Diga conmigo, amor de verdad. Ese es el único amor verdadero. Entonces, Jesús aclara, nadie me la quita, o sea la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. No podemos olvidar, porque es que a veces somos muy campantes en nuestra relación con Dios, le cogemos no tenemos confianza, sino que nos volvemos confianzudos. Una cosa es tenerle confianza a Dios y otra cosa es ser confianzudo en el trato con Él. No podemos olvidar que el Señor Jesús, que se hizo hombre, que es Dios, es Dios. Es Dios, sencillamente. Cuidado con eso, no se le pase eso por alto, porque aquí estamos ante Dios que dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Y mira qué sobrado esto, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla ¿qué? A tomar. Eso se llama soberanía. Usted conocerá mucha gente poderosa. Yo sé que usted conoce muchas personas a las cuales la sociedad llama ese señor, ese doctor, ese poderoso. ¿Sí? No tiene ningún estudio, ningún título, pero tiene tanto poder que todos le dicen doctor y le dicen ¿qué? Señor. No estamos hablando de ese acá, ni siquiera estamos hablando de personas que tienen tanto poder que pueden disponer de tu vida, inclusive asesinarte. No. Aquí estamos hablando de Dios, que tiene el poder para dar la vida y tiene el poder para quitarla y tiene poder para volverla a entregar. ¿Estamos aquí, mis amigos?
Con razón el Señor Jesús dijo: hombre, no le teman a los hombres. Miren qué sobrada es esta, que solo pueden matar tu cuerpo, pero al final no pueden hacer nada con tu alma. Dice: témele a Dios, que una vez muerto tu cuerpo puede lanzar tu alma al infierno. Eso se llama poder. Diga conmigo: poder. La palabra que usa acá, poder y poder, es una palabra que significa poder sin límite alguno. O sea, el Señor Jesús no es que tenga mucho poder, el Señor Jesús no es que tenga demasiado poder, el Señor Jesús lo que tiene es el poder. ¿Me hago entender? De esa clase de Dios es a la que la fe nos lleva a conocer. Esa clase de Dios es a la que la fe quiere quitarnos todas las vendas que tenemos en nuestros ojos y que desde pequeñitos hemos sido marcados por una cantidad de miedos y terrores y temores. Note usted que cada vez que el Señor Jesús está frente a una persona que duda o teme, le dice: no temas, solamente ¿qué? Cree. No temas, solamente cree. Es una oración cortica y sencilla, que uno se la puede aprender inclusive de memoria, cargarla en el bolsillo, pero vaya, vívala pues. Si vivimos desde pequeños rodeados de temores, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Eso es soberanía. Solo Dios puede hacer esto. La idea entonces del Señor Jesús a través del Evangelio de Juan es que entremos en materia. O vamos a creer en Dios o no vamos a creer en Dios. Porque si yo me acerco a Dios pero vivo dudando, pero si yo me acerco a Dios pero vivo temiendo, pero si yo me acerco a Dios y vivo refutando, resulta que no tengo fe. Tendré argumentos, tendré temores, tendré vacilaciones, tendré vacíos, pero la fe es la única conexión que yo puedo tener con este mundo espiritual para realmente captar y asirme a la persona de Dios. Por eso el Señor Jesús dice: tengo poder para ponerla, esa vida, y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, Él va a la cruz del Calvario porque quiere. Y entonces, ¿por qué lo clavaron a la cruz? Era para que no se cayera, porque la posición es muy incómoda, no para que no se volara. ¿Sí me estoy haciendo entender? El Señor Jesús tiene el poder, tengo el poder, porque Él es Dios, para poner mi vida, y tengo el poder para volverla a tomar. Cuando Él es asesinado en la cruz del Calvario, es sepultado, en el asunto allá de las partes bajas de la tierra, a donde fue en espíritu, se les volvió un problema allá abajo en ese escenario, porque resulta que ¿qué es la muerte? ¿La paga de qué? La paga del pecado. Entonces, aunque es tenebroso porque nos han pintado así la cosa, realmente eso es muy organizado en el mundo espiritual. Y resulta que para morir había que haber nacido bajo pecado y había que haber cometido ¿qué? Pecados. Entonces haga de cuenta que le sacaron la lista y empezaron a buscar: bueno, ¿cómo se llama este señor que lleva acá? Se llama Jesús. ¿Sí? Qué bien. Apellido de Nazaret. Y empezaron a buscar por la J, empezaron a buscar por la N, empezaron a buscar por la D, pero tendrá algún sobrenombre. Sí, se llama también Emanuel. Y empezaron a buscar por Emanuel. Y también le preguntaron: ¿tendrá otro sobrenombre? Sí, se llama el Renuevo. Buscaron por Renuevo y tampoco encontraron. En las versiones más antiguas lo llaman el Pimpollo. Entonces buscaron el Pimpollo y tampoco. En otra de las versiones dice la Planta. Entonces empezaron a buscar y tampoco encontraron. Dijeron: disculpen, lo tenemos que devolver. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esto que estoy diciendo es real. El Espíritu Santo, que además está ahí, porque Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu de Dios es el que lo saca de ahí, o en Romanos capítulo 1 dice que el Espíritu de Santidad es el que lo saca de las garras de la muerte. Va y lo reclama y dice: me lo devuelven. Y la muerte dice: ¿y por qué? Y dice: porque creo que no tiene por qué estar aquí. Y entonces, sueltos los dolores de la muerte, como dice Pedro en Hechos capítulo 2, resucita de entre los muertos en su parte biológica, porque como Dios Él nunca murió. Por eso dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla ¿qué? A tomar. Eso se llama soberanía. Diga conmigo: soberanía. ¿Me entiende? Yo sé que, vuelvo al punto, conocemos personas, así sea por televisión pues, que son muy poderosas, muy guapas, el de Aguadas, y resulta que no son capaces de hacer esto, de tener la capacidad y el poder para poner su vida y después de muertos volverla a tomar, porque eso solo lo puede hacer ¿quién? Dios. Diga conmigo: Dios. A esa clase de Dios es que nos estamos aproximando. ¿Están aquí, amigos? Entonces,
Este mandamiento, dice el Señor Jesús, recibí de mi Padre. Entonces, el Señor Jesús actúa y decide en la esfera de la voluntad del Padre. Pero usted me dirá, ¿cómo así? Pero si el Señor Jesús es Dios. Claro, eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué se somete en obediencia al Padre si Él también es Dios? Como no estamos como en un par de coiguales. Hombre, por lo que dice Filipenses capítulo 2. Dice que el Señor Jesús, que es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despoja de esa, él mismo se autodespoja de esa posibilidad de hacer lo que a Él le provoque, porque Él es soberano, y Él mismo se sujeta a la voluntad del Padre. ¿Y sabe cómo se llama eso? Obediencia. ¿Y obediencia por qué? ¿Obediencia por qué? El que me diga qué es obediencia por qué, no tiene necesidad de venir el resto del año. ¿Obediencia por qué? Por amor. Listo, me quedé solo. Entonces, este mandamiento recibí de mi Padre. La esfera de acción del Señor Jesús fue que además vino a enseñarnos a obedecer, pero no por obligación como en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, recuerde que decía, en la tabla del no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no codiciarás, honrarás padre y madre, etcétera, etcétera. Y le decía, ¿y qué pasa si no hago eso? Se muere. Entonces eso es temor y es terror. Es un pacto realmente que nos muestra lo esclavos que somos. Pero resulta que el mandamiento que el Señor Jesús ha recibido del Padre es un mandamiento de vida. Y por eso Él viene a traernos vida, como ya lo dijo, ¿y vida en qué? En abundancia. El Señor Jesús dice, yo he venido a traerles vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Y estamos hablando de vida abundante en el sentido de vida eterna, algo que habíamos perdido al salir expulsados del jardín del Edén nuestros padres, Adán y Eva. Siempre el Señor Jesús nos ha dicho que todo lo que hace es la voluntad del Padre. Entonces, por eso el Padre valida toda la gestión del Hijo al resucitarlo por el Espíritu Santo de entre los muertos. Su obediencia, por amor, la del Señor Jesús, nos trajo esa vida en abundancia, la vida de Él. Es que Él no vino a traernos una vida, vino a traernos su vida. Y es algo tremendo porque esta vida de la cual estamos hablando, la vida eterna, diga conmigo, vida eterna. Mire qué maravilloso esto. Se llama vida eterna porque es ¿qué? Se llama vida eterna porque es ¿qué? Eterna. Diga conmigo, se llama vida eterna porque es ¿qué? Eterna. Mire esto, si es eterna, no tuvo principio ni tiene ¿qué? Fin. Miremoslo de esta manera. Cuando el Señor Jesús es encarnado en el vientre de María siendo virgen, no es que la vida eterna nació ahí. Por eso se llama vida eterna, porque era preexistente a la vida biológica que el Señor Jesús tomó, porque al fin y al cabo la vida eterna es la vida de Él. Tampoco la vida eterna es que cuando el Señor Jesús es asesinado en la cruz del Calvario, la vida eterna murió, porque es imposible que la vida eterna muera. Y cuando el Señor resucita, no es que la vida eterna resucitó, no señor, la vida eterna permanece para siempre porque está con Dios desde siempre, porque Dios es eterno y Él es el que quiere hacernos partícipes de la vida que eterna. ¿Se da cuenta que eso va más allá de nuestros pequeños planes de máximo 70 u 80 años, que es lo que nos dura esta existencia? Estamos hablando de cosas que no podemos manejar en una cuenta bancaria, no podemos manejar en una carrera estudiada, no podemos manejar en un estrato adquirido. Es algo que escapa a nuestro control, pero se nos da gracias a que el Señor Jesús vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Entonces, es generoso Dios tremendamente cuando en el Señor Jesús nos muestra la disposición de buen ánimo y de generosidad que tiene hacia la raza humana para hacerlos partícipes de lo que Él tiene y de lo que Él es. Esta relación que hay entre el Padre y el Hijo es la que hace posible que Dios, nuestro Creador, y los seres humanos caídos, que estábamos divorciados de Dios por aquel acto de desobediencia en el jardín del Edén, podamos volvernos a encontrar en la persona de Cristo Jesús. Esto, permítame expresarlo así, es maravillosa de toda maravillez.
Sí, esto es maravilloso de toda maravillez. Si existe la palabra, y si no, anótemela a mí. Este mandamiento, ¿cuál mandamiento recibe del Padre? Amar. ¿Le es dificultoso para el Señor amar en ágape? No, porque Él es ¿qué? Amor. No es pongámosle el ejemplo mejor con un naranjo, ya que lo pusimos con un mango. Usted no pasa por el lado de un naranjo y escucha los gemidos de parto por cada una de las naranjas que está pariendo. ¡Ah, pa! ¡Ah, pa! ¡Ah! No, usted nunca escucha un naranjo quejándose porque naturalmente da ¿qué? Naranjas. Entonces, naturalmente el Señor Jesús, que es amor, ama. Él no tuvo que hacer ningún esfuerzo cuando Pilato está sentenciándolo a muerte para darle gusto a los judíos. Él lo ama porque Él es ¿qué? Amor. Él no tiene ningún problema en que suelten a Barrabás y se quede ahí encanado, sino que cuando Él ve saliendo a Barrabás, para Él ningún problema. Él no dice, no, me parece que tenemos que apelar. Tenemos que apelar porque es que ese es culpable de sedición y de homicidio. En cambio yo no he matado ni una sola mosca. Además soy el Hijo de Dios y jamás he cometido un pecado, ni nací bajo pecado. Nunca jamás. El Señor Jesús cayó. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. Diga conmigo, por amor. Eso es amar de verdad. El Señor Jesús no tuvo ningún problema cuando le colocaron esa corona de espinas en la cabecita y se la clavaron hasta que le interesaron casi hasta el cerebro esas espinas punzantes. ¿Por qué Él qué? Es que amor. Él no estaba sufriendo porque de pronto se fuese a desconvertir. Imagínate, Él no estaba en una especie de curso de autocontrol que era, ay, que no se me vuele la chispa, porque donde se me vuele la chispa exploto y los desaparezco. Jamás, nunca, jamás. Porque el Señor Jesús es ¿qué? Amor. Muy bien, este mandamiento recibí del Padre. Y aunque nosotros ahora lo entendemos de manera maravillosa, las declaraciones del Señor Jesús no tienen punto gris, no tienen punto medio. Uno al Señor Jesús lo recibe con todo lo que trae o lo rechaza con todo lo que trae. No hay una relación con Jesús a medias. Y eso es lo que nos muestra acá el evangelista Juan. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos. ¿Por qué? Por estas palabras. Las palabras de Jesús siempre conmocionan al establecimiento religioso y a sus representantes. Un encuentro con Jesús te lanza a la fe o te deja estático en la incredulidad. Un encuentro con Jesús te lanza a apasionadamente creer en Él o a cerrar tu corazón e irte en incredulidad hacia donde ibas, porque no es que nosotros nos vayamos a condenar porque no creímos en Jesús. Nosotros ya veníamos condenados por haber desobedecido en el jardín del Edén. Y se nos aparece el Señor Jesús para ayudarnos para la eternidad y le decimos que no, con doble razón vamos para allá. Entonces, un encuentro con Jesús te lanza a la fe o te deja estático en medio de la incredulidad. Usted me dirá, John, pero mire, mi problema es que tengo una situación romántica, sentimental, que me está matando. ¿Por qué no me habla de eso? Otro me dirá, no, el problema mío es con una cuenta de servicios y no la he podido pagar desde hace 2 años y ¿hay alguna solución para eso? Otro me dirá, no, es que tengo un problema con una enfermedad que tengo oculta y me dijeron que Dios me la podía quitar. Sí, claro. Dios te puede prosperar financieramente, Dios te puede sanar sentimentalmente, Dios te puede sanar físicamente, pero no estamos hablando de eso porque supongamos pues, y lo creemos firmemente, que Dios te saca de esa situación financiera precaria en la que estás y prosperas. De todas formas, con el bache o con la prosperidad, ¿te vas a qué? Dígalo así, dígalo, ¿te vas a qué? A morir. Se le arregla la situación sentimental y usted es más feliz que, iba a decir que Romeo y Julieta, pero no terminaron felices. ¿Qué mejor quién? No sé, el más feliz que usted conozca. Pero de todas formas usted se va a qué? A morir, y allá va a estar su viuda en su velorio, mirando cómo se fue el amor de su vida con el que vivió tan feliz. Y lo de la sanidad, se sana precisamente de esa enfermedad y sale adelante, inclusive se vuelve atleta y todo y gana competencias. De todas formas se va a ¿qué? A morir. Eso, claro, Dios lo puede dar. Él ya dijo que mientras estemos ocupados en su reino de Dios, en su reino y su justicia, esas cosas nos serán ¿qué?
Añadir, ese es otro de los problemas. El asunto del engaño, de las añadiduras, es que mientras andremos detrás de ellas, más corren. Parece que corren. Y eso corren más que uno. Y uno se ensaya para alcanzarle, está a punto de alcanzarle, ha visto que se le vuela. ¿Por qué? Porque las añadiduras corren. Mientras yo esté detrás de las añadiduras, corren. Pero lo simpático de todo esto es que mientras esté detrás de Dios, las añadiduras están detrás mío. ¿Por qué? Porque las añadiduras no corren más de Dios ni de aquel que va detrás de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Hombre, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: este es un pecado gravísimo. Imagínate que es Dios, es el Señor Jesús en su máxima expresión de humildad. Y cuando el Señor Jesús está hablando estas palabras, los seres humanos caídos, groseros, grotescos, dicen acerca de Dios que está endemoniado. Y dice, muchos de ellos decían: ¿demonio qué? Tiene, y está fuera de sí, además loco. Y le preguntan a la gente: ¿y ustedes por qué lo oyen? ¿No le ha ocurrido que hay personas que lo ven a usted consagradito a las cosas de Dios, así lleve 3 segundos nomás, o 30 años, la ven consagradita a las cosas de Dios, y le dicen: ¿pero usted por qué saca con leer la Biblia, con escuchar eso que predican acerca de Dios? Eso está pasado de moda, ya estamos en la época de las telecomunicaciones, ya llegamos casi a Marte, la ciencia ha avanzado mucho, la educación no da para tener fe. Y entonces estos de hace 2000 años le dicen al Señor Jesús que hay respeto. Por eso le digo yo que qué capacidad de amor la del Señor cuando él viene y le dicen: lo que pasa es que usted está muy endemoniado. Tiene un demonio como de ¿qué? No sé, se le metió un demonio como de Mesías a usted. ¿Qué cosa? Además se le metió un demonio como de que se cree el Hijo de Dios. Además se le metió un demonio de deidad, porque usted mismo está diciendo que es Dios. Y además se le metió una locura, porque va a decir que va a morir y vuelve a recuperar su vida. Hombre, usted está, qué triste. La soberbia del ser humano caído no conoce prudencia. ¿Por qué le oís? Además de que no lo entienden, porque otros sí lo ven y porque sí lo escuchan, se burlan de ellos. Y lo tratan al Señor Jesús como si fuera un orate, un loco, y está fuera de sí. Y decían otros, porque es que la gente para opinar ya sabemos que es bien olímpica. Decían otros: estas palabras no son de un endemoniado. Diga conmigo: yo no necesito defender a Jesús. Sí. Usted no tiene que defender a Dios. Usted no es culpable de que Dios sea tan sincero en la Biblia. Sí, la Biblia, por ejemplo, dice que hay un lago de fuego y azufre allá al final, ¿o no? Y que hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, ¿o no lo dice? Qué lío pues cuando alguien dice usted: ¿y cómo así que hay un lago de fuego de azufre si Dios es amor, como usted acaba de decir en 1 Juan capítulo 4 versículo 8? Porque va a lanzar gente allá. Y entonces usted empieza como: ay no, Señor, y no pudiste haber sido más prudente, aunque eso fuera verdad, no ponerlo ahí. No, ¿le ha pasado eso alguna vez? Que usted está allá en su universidad, claro, gente muy intelectual, gente muy noble, gente ya muy estudiada, muy leída, muy instruida. Entonces le dicen: ay, es que usted cree en eso. Y usted empieza: ay, Señor, ¿y yo cómo explico que destruiste Sodoma y Gomorra? ¿Por qué destruiste Sodoma y Gomorra, entre otras cosas, Señor? Si allá había, porque no lo podía haber hecho en silencio, sí, haberlo simplemente desaparecido. Y ahora, ¿cómo le voy a explicar a esta gente que usted sí destruyó a Sodoma y Gomorra porque era una ciudad muy pecaminosa y uno de los pecados bandera que izaban allá era precisamente el del homosexualismo y el del lesbianismo? Porque ahora que estamos en época de campaña y todos los candidatos están diciendo que no hay problema con eso, que vamos a hacer la ciudad multicolor, entonces ¿por qué nosotros no mejor tomamos esto? Y usted no, dígale de lado, usted no tiene que disculpar a Dios. O sea, no se ponga, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. No tiene demonio. Qué locura el ser humano sin Dios, o el ser humano tratando de defender a Dios. Pero se hacían sus deducciones. Mire qué interesante esto. Estos que dicen estas palabras no son de endemoniado, porque hay gente muy aplomada, muy cuerda, sacan esto a relucir. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? En el capítulo 9 vimos cómo el Señor Jesús sanó un ciego de nacimiento. ¿Recuerdan el hecho? Estaba el ciego ahí, el Señor llegó, toma barro, polvo de la tierra, escupe en el barro,
hace barro con ese polvo y se lo pone en los ojos al ciego. ¿Qué metodología? ¿Sí o no? ¿Qué cosa? Y esta gente recuerda que entre ellos está el ciego, el ex ciego. Y dicen, ¿cómo un endemoniado puede abrirle los ojos a los ciegos? Esta gente que está hablando esto no dicen los nombres, pero estos seres humanos existieron hace 2000 años y dijeron esto, no estaban lejos del reino de Dios. Como cuando uno estaba jugando a encontrar algo y le decían a uno, caliente, caliente, caliente. Va, usted tiene amigos y amigas y conocidos que están cerquitica de Dios, están que encuentran el asunto. Pues así estaban estos. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y Juan quiere ubicarnos, porque Juan, diga conmigo, la Escritura nos ubica. Estos hechos son verificables históricamente. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno, el frío que hacía era terrible. Esta era la última fiesta que los judíos hacían como purificación del templo. Entonces, el Señor Jesús, que está en medio de toda esa religiosidad que se había levantado entre los judíos, Él simplemente está haciendo milagros mientras estos están haciendo ceremonias religiosas. Y resulta que Dios ya no habita en ritos o en templos hechos por manos de hombres. Estaban celebrando precisamente la dedicación que habían hecho del templo cientos de años antes. Pero el Señor Jesús, el templo ya no le interesa, porque el templo de Dios somos nosotros. A partir de que el Señor Jesús vino, el templo de Dios somos nosotros. Y mientras hay fiestas religiosas, ¿ha visto que la gente se consagra en sus fiestas religiosas? Y pone cara como de que si no hubiera hecho lo que se ha hecho. Y se consagran durante la fiesta religiosa o durante el evento o el rito religioso. Ponen cara de sepulcro blanqueado, como dijo el Señor Jesús. Uno, bien lavados por fuera, bien perfumados por fuera, pero por dentro son un cuchitril de gusanos, de podredumbre, de huesos de muerto. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, mejor dicho, el caballo de Troya. Ahí estaba el Señor Jesús, dentro de ellos, hablándole de la vida que le habían negado a la gente durante tantos años, porque ya vimos en Ezequiel 34 y lo podemos verificar en Jeremías 23, que Dios sancionó tremendamente a los líderes, no solo religiosos, también los políticos y también los financieros de Israel, que se habían dedicado a saquear al otro ser humano dentro de su religión y dentro de su nación. Entonces, allí, en ese lugar, el pórtico de Salomón, era donde usualmente se sentaban los rabinos y hablaban con sus discípulos y a disertar acerca de la ley. El Señor Jesús no vino a hablar de la ley, Él vino a cumplir ¿qué? La ley. Con razón el Señor Jesús después le dice a la gente que lo escucha, vea, sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los doctores de la ley. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos ¿qué? Hacen, porque ellos decían una cosa y hacían otra. Usted puede encontrar el ejemplo en Romanos 2, en donde el Espíritu Santo a través de Pablo le dice a los judíos que enseñaban la ley: usted que enseña que no se debe robar, roba. Usted que enseña que no se debe matar, mata. Entonces el Señor Jesús, en vez de andar hablando de la ley como hacían ellos, simplemente cumplía lo que ellos predicaban, pero no hacían. Y el secreto que vamos a ver es que uno cumple la ley cuando ama a Dios. No cumple la ley para amar a Dios. Y para eso necesitas ser muy atento y atenta escuchando lo que estamos hablando los martes. Créame, no tenemos ningún problema con que no venga. No hay problema, más ampliecitos. El asunto es que lo puedes escuchar, porque si no entonces te vas a atrasar y cada vez te va a quedar un poquito más difícil alcanzar el lote. Un amigo que es ciclista me enseñó que cuando el lote se parte, uno puede tener ahí a 3 metros el lote y no lo alcanza porque no lo alcanza y cada vez se le va yendo más. Entonces recuerden que la renovación de entendimiento es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero mi mujer no quiere, es responsabilidad de ella. Lo importante es que usted quiera, mi hermano, y viceversa. ¿Estamos aquí, mis amigos? Es que yo no leo la Biblia, sino leo con mi esposo. Vaya con ese manto al tribunal de Cristo y verá. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico ¿de qué? De Salomón. Estando ahí, en esa actividad rabínica, digámoslo así, dice que los judíos lo rodearon y le dijeron: mire pues,
la insensatez de esta gente. No los estamos juzgando. Estoy seguro que si hubiéramos estado ahí estaríamos haciendo lo mismo. Pero gracias a Dios lo vemos con la perspectiva de 2000 años ya creyendo. Pero esta gente tenía a Jesús ahí y no creía que era Dios. Tenía a Jesús ahí y querían matarlo. Tenían a Jesús ahí y le decían endemoniado. Tenían a Jesús ahí y querían que él mismo se echara la soga al cuello. Porque le dicen, y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Entonces, lo que ellos saben como judíos es que el Señor Jesús está acabando con el judaísmo. Le está quitando la poquita vida que le quedaba a las fiestas religiosas. Cuando dicen ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Es ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Decir que sos el Hijo de Dios, nos tenés expectantes. Y ellos le dicen a Jesús: si tú eres el Cristo, dinos lo que abiertamente, respóndenos. Pero es que ya lo había hecho. Casi vamos en el capítulo 10, y casi durante los 9 capítulos el Señor está diciendo: hey, que yo soy el Cristo. Sí, que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo de Dios. Si no me creen por lo que digo, por lo menos crean por lo que hago. En una fiesta donde se había acabado el vino, para que no sean religiosos, convertí el agua en vino. Hay algunos creyentes hoy en día, todos religiosos, supuestamente entre comillas, y llegan a una fiesta y el vino lo convierten en agua, y mala, impotable. Además, libré a una mujer que la habían sorprendido en flagrante adulterio, y dije: ni yo te condeno, no porque yo tenga pecado o haya nacido bajo pecado, sino que el pacto que vengo a representar es diferente. Y usted váyase tranquila, eso sí, no peque más. Por allá sané a una persona que era lisiada de nacimiento y lo mandé a lavar en un estanque, y después de estar allí en ese estanque lo sané y lo mandé a que fuera testimonio a los sacerdotes para que muerdan, para que sepan que yo hago milagros el sábado, porque a propósito ustedes honran el día y no respetan que fue el día hecho por el hombre y no el hombre por el día. ¿Me estoy haciendo entender? Porque esta gente no era tan religiosa que podían ver a una persona ahí muriéndose, y como era fiesta religiosa no lo ayudaban. El Señor Jesús sí ayudaba a la gente. En otra ocasión sanó al hijo de un funcionario, y así sucesivamente viene haciendo milagros, y vamos a llegar al capítulo 11 que viene enseguidita, en donde resucita a Lázaro. El Señor Jesús entonces les ha estado diciendo desde hace rato que sí que Él es el Cristo, que por favor crean en Él, porque el mandato que Él tiene de parte del Padre es que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es que hay gente que ni dándole, hermano. ¿Sí me hago entender? Ni poniéndosela ahí. Entonces Jesús les respondió: os lo he dicho, ¿y qué? Y no creéis. O sea, en primer lugar, el Señor Jesús dice: ya se los dije, ya lo dije. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas son las que dan testimonio de mí. No solamente lo he dicho, sino que ratifico con obras milagrosas cuál es la razón por la que mi Padre me envió. Mejor dicho, el Señor Jesús hace todos estos milagros para llamar la atención del ser humano y poderlo convencer de que necesita ser salvado, pero ni así quería. ¿Te das cuenta lo difícil? Para el que no cree, dice la Escritura en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2, que no es de todos la fe. Es más, hay gente que se opone a la fe y pone todos los cortapisas para que el otro crea. Hay personas que creen que con fiestas religiosas tienen verbigracia. Usted y yo decimos: no, pues que nosotros no tenemos ninguna fiesta de los tabernáculos. Pero es que nosotros no tenemos ninguna fiesta de tal cosa. Pero claro que sí. Ahora también hay mucha gente que piensa que porque están asistiendo a determinados eventos cristianos religiosos, están con Dios, y resulta que no se trata de eso. La relación con Dios va más allá que una canción, va más allá que un sermón. Ojo con esto, yo sé que la palabra que el Señor nos está abriendo es buena, es agradable y es perfecta, y la escuchamos cada martes y cada viernes, pero usted no puede ser de las personas que come 2 veces a la semana. Pero por favor, usted es una persona que no puede vivir ya de sermones, ni de predicaciones, ni de su ídolo cristiano preferido en las redes sociales. Usted es una persona que debe preparar su propio alimento diariamente, escudriñando la palabra de Dios. Usted ya no puede vivir de un salmo, porque es que son 150. Yo sé que usted carga en la billetera tal vez el Salmo 91.
y el 23 y el 117, y de pronto una oración para el Espíritu Santo, y de pronto una oración para los ojos de Santa Lucía, y de pronto una oración para esto. Pero usted ya no puede vivir de eso. Usted tiene que tener acceso directo a ¿Quiénes tenemos Biblia? ¿Quiénes tenemos Biblia? ¿Quiénes tenemos? Todos tenemos Biblia. Su Biblia es el pan que el Señor le ha entregado escrito. Es más, puede ser audible. Lo que Jesús está diciendo es que no solo he hablado palabras, sino que las obras que he hecho dan testimonio. Porque el Señor Jesús se podía levantar y decir: a ver, ¿quién durante todas las generaciones ha convertido agua en vino, pues? Y la respuesta es: nadie, nadie. Usted me dirá: mi papá, sí, cogió la casa que teníamos y la convirtió en vino. No, se la bebió. No estamos hablando de eso, estamos hablando del milagro como tal. Mira al de lado, dígale: ay, 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 ¿cierto? Y Jesús les dice: pero vosotros no, ¿qué? No creéis. Y ahí viene: ¿por qué no qué? No sois de mis ovejas, como os he dicho. En primer lugar, ya vimos que las obras las hace Él porque es Dios. Pero el énfasis de Jesús es que no creen, porque no hay fe en algunas personas. Y no creen sencillamente porque no son de las ovejas de Dios. Y cuando uno no es oveja de Dios, no conoce la voz de Dios. En un capítulo tan largo como este, no podemos perder de vista, mejor dicho, el Señor Jesús no nos deja perdernos. Por nosotros no podemos vivir de versículos. Sí, nosotros no podemos decir: vamos a grabar el versículo 1 de este capítulo 10. No, porque mire que vamos en el 26. Y el Señor Jesús allá desde el principio viene hablando de ovejas y de pastores buenos, de pastores malos, de pastores regulares, de pastores asalariados, de ovejas igualmente malas, regulares, peores, asalariadas. Pero también Él viene a decir: hay unos seres humanos que sí son ovejas mías y se caracterizan porque al ser mis ovejas me creen y escuchan mi voz y la siguen. A esos, y en cada generación encontramos gente así: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y Él sentencia diciendo: mis ovejas, ¿qué? Oyen, ¿qué? Mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ojo pues, Él está diciendo: mis ovejas, es así, oyen la voz del Señor Jesús con un interés y con sumo gozo. La relación que hay entre esas ovejas y Jesús es que se conocen, son íntimos. La palabra conocer acá lleva mucho peso, porque no es el que hay de los desconocidos o de los vecinos o de los compañeros de la universidad o del colegio o de trabajo. No. Está hablando de saber cómo respira, a qué huele, qué sabe, qué conoce, qué come. Somos íntimos y me siguen. Escuche bien. Y hoy, 2000 años después, los que somos ovejas del Señor Jesús también lo estamos siguiendo. Y daremos testimonio en esta generación. Ahora, eso no se queda ahí. Ay, tan lindo el pastorcito con sus ovejitas para arriba y para abajo. No. La cosa va más allá. ¿Y yo les doy qué? Les doy vida. ¿Qué? ¿Qué nos da? ¿Vida qué? Eterna. ¿Te das cuenta del crimen? Y uno llega al Señor Jesús queriendo cambiar de lavadora. Sí. Usted a veces va aquí al nivel de enseguida, en la parte de electrodomésticos, y su nevera es de 1902, imagínate, era de carbón. Y usted ve todas las neveras que hay y dice: ay, no, yo le voy a pedir una de estas al Señor, ¿sí? Y hasta ahí llega la relación suya con Dios. No, soy soltero, que me dé una novia. Y hasta ahí llega su relación con Dios. Ay, tengo ganas de viajar, y hasta ahí llega muy. Mejor dicho, ni un milímetro de profundidad tiene esa relación con Dios. Porque lo que el Señor vino fue ¿a qué? ¿A qué? ¿A vendernos? ¿A qué? ¿A vendernos? ¿A darnos qué? Vida eterna, que esa es otra de las cosas. ¿Cuánto hay que pagar para que me den? Y entonces estamos en un ambiente de pactos. Es que yo voy a pactar para que el Señor me mande tal cosa. Hermanos, eso no aparece en la Escritura. Y yo les doy ¿qué? ¿Vida qué? Vida eterna. Y me ofrece algo que nadie me ofrece. ¿Y no perecerán qué? Jamás. Ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Ojo pues. Y con esto quiero prácticamente terminar hoy. Las ovejas del Señor no perecen
Dígalo fuerte, ¿no parece que? Jamás. ¿Se da cuenta que en las películas estas de fantasía y todo andan buscando en Indiana Jones y en los Piratas del Caribe la fuente de la vida ¿qué? Eterna? No. Aquí estamos ante, de la juventud eterna. Aquí estamos hablando de la vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Y otra característica que tenemos las ovejas de Dios es que nadie las arrebatará de mi mano. Dios me está diciendo que si creo en Él no pereceré jamás y nada me arrebatará de este camino. Obviamente no me está dando una licencia para el libertinaje, me está llamando a consagrarme todavía más, porque por ser oveja de Dios ¿ha visto esas entidades donde hay personas VIP? Que las atienden súper bien, les dan esa tarjetica negra que usted y yo miramos con envidia cuando otro la tiene y todas esas cosas, porque claro, ellos llegan ahí y los pasan de una, y uno en estos días me pasó, yo tengo la de esa, la de ven para abajo, ¿cierto? Y pedí el turno, hora 18 minutos. Y un conocido muy querido, muy amado, me pidió el favor de que se le dejara un turnito con la cédula de él y estaba a 5 minutos. Ese día yo sí sentí el estrato, hermanos. Así, lo sentí fuerte, lo sentí como me rayó. Pero resulta que aquí tenemos algo parecido y en grado superlativo mejor. Dice que los que somos ovejas de Dios, ¿no qué? ¿No pereceremos qué? Jamás. Métase ahí, ¿no pereceremos qué? Jamás. Y nadie nos arrebatará de su mano. Nadie. Escuche, a usted de las manos de Dios ya no lo arranca nadie, ni usted mismo podrá hacerlo. Tiene que ser muy testarudo, muy vaca loca para volarse de ahí. Pero resulta que usted no es una vaca, es una oveja. Diga conmigo, oveja. Y las ovejas de Dios, ¿escuchamos qué? Su voz y la qué, y la seguimos. Póngase en pie y oremos. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir las cosas que son del espíritu, de la carne, y las que son del alma, de la vida espiritual, para seguirte a donde quiera que vayas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado creyendo. Diga conmigo, amén, amén y amén. Gloria a Dios.